con ustedes en Así Somos y hoy está precisamente Yadi Martínez. Ella es especialista en bioneuroemoción y maestría psicosomática para hablarnos sobre el tema de contratos familiares que nunca firmaste y no has podido romper. ¿En qué consiste este tema? Es por eso que Yadi está con nosotros para platicarnos. Te damos la bienvenida, Yadi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Muy bien, gracias por invitarme aquí a este programa. Y bueno, hablando de este tema que también llama mucho la atención. Mucha gente está preguntando acerca de eso y que si puede hacer un cambio o no con ciertos contratos familiares, ¿no? ¿Qué son los contratos familiares? ¿A qué se refiere, Yadi? Mira, un contrato familiar también podría llamarse lealtad familiar, Ujú. algo que llevamos inconscientemente en nosotros. Pero fíjate qué diferente es a lo que es realmente un contrato. Un contrato en nuestra vida normal es un contrato donde ambas partes están firmando y se Sí. están dando cuenta de lo que tienen que hacer. Pero en este caso en particular es algo inconsciente que ni siquiera sabes que pudiste haberlo no, así, prácticamente así como firmado, o no leíste las letras chiquitas o Sí. algo así. La lealtad familiar es algo que está ahí dentro de nosotros, Ujú. que lo hicimos realmente por amor acerca de nuestra familia, nuestro clan familiar, y a veces nos pesa demasiado y no nos damos cuenta. Y es como si la familia esté girando en una rueda de hámster todo el tiempo y pasándole como las mismas cosas, y entonces ahí es donde de repente viene alguien a decir, a ver, vamos a pararnos tantito, me bajo de esta rueda de hámster Ujú. y trato de ver qué está pasando con mi vida. Yadi, es Es, como una búsqueda que estamos haciendo porque a veces nos sentimos mal, a veces se puede tener quizá alguna enfermedad y no nos damos cuenta qué es lo que pasó anteriormente con nuestra familia. Así es, mucha gente de repente dice, ya estoy harta, a ver, algo está pasando porque no me alivio. O sea, por ejemplo, una enfermedad, así como lo mencionas tú, y está en tratamientos y, no sé, tratamientos médicos de todo tipo y no se alivia. Entonces, sí vale la pena ir a ver el transgeneracional, que es lo que pasó atrás con nuestros ancestros, Ujú. para poder ver si por ahí está la respuesta a esa enfermedad que no se está aliviando. Ujú. También hay ciertas personas que, por ejemplo, así como te dije de la rueda del hámster, Ujú. repiten matrimonios o repiten situaciones de que siempre se encuentran aparentemente a la misma persona, ¿no? Se casan con alguien que las maltrata igual y luego se casan, se divorcian, se casan de nuevo con otra persona y pasa lo mismo, y luego con otra persona y pasa lo mismo. Ahí también vale la pena revisar qué fue lo que sucedió anteriormente. Ujú. Al momento de darnos cuenta que así quizás nuestros papás vivieron, nuestros abuelos vivieron, esto, haciéndolo consciente, nos ayuda a liberar todo eso que ya no funciona realmente, ni Ujú. siquiera funcionó para nuestros ancestros. O sea, es un desconocimiento, se puede tener un acercamiento para conocer un poco más de nuestros ancestros. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, una parte importante que es muy fácil de identificar, aunque requiere que tengamos las fechas de cumpleaños y fallecimiento de nuestros ancestros. Ajá. Los nombres también. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, que tu nombre sea el mismo de tu abuela, pues ahí nos habla mucho de Sí. que algo de ti tú estás repitiendo o reparando igualito que tu abuela. ¿Sí? A lo mejor dices, no me parezco en ella en nada, pero puede ser que seas todo lo contrario, una polaridad totalmente exagerada de lo que ella era. Ujú. Por ejemplo, a mí me llega gente que me dice, es que todos mis hermanos y yo, todos somos divorciados, Ujú. pero mis abuelos, nadie se divorció. Entonces eso no puede ser. Y les digo, precisamente, quizás ese matrimonio no estuvo tan bien y entonces ustedes están en reparación total y se están divorciando. Ujú. Pero los que realmente querían divorciarse eran los anteriores. Claro. O sea, es como una carga emocional que cede la persona y a través del nombre, y eso es lo que también puede estar generando algo de conflicto. Sí,
fíjate que no es tanto que cedas, sino más bien por amor lo haces. Por algo te pusieron el nombre de esa persona. Sí. Ya sea porque murió, porque la querían mucho o porque no estuvo, incluso la persona que le pone ese nombre de repente ha habido gente que hace como un juramento de, bueno, como yo no me llevé bien con esta persona, le pongo a la primer nieta el nombre de esa persona. Como para tratar de equilibrar un poquito las cosas. Y la persona que nace, pues ya nace con cierta carga. Sí. Así que ese es el detalle. No es tan... Mira, mucha gente de repente lo ve como algo muy malo y ahorita ya nadie quiere poner nombres de ancestros. Pero tampoco yo no trato de que no lo vean, por lo menos mis pacientes, que no lo vean tan así, tan drástico, sino realmente es una necesidad de cubrir a esa persona que ya partió o que sucedió algo, pero hacer que el nuevo miembro sea consciente y simplemente no haga, no tenga esa carga exagerada de lo negativo de la otra persona. Es que sí es como una tradición, ¿no, Yadi? Que el papá le pone a los hijos ya sea su nombre o el nombre del abuelo, pero prácticamente ahora con esta tendencia que tú nos dices, es como que sí estamos pensando un poquito más de cómo elegir los nombres. Sí, sí, mucho más. Y de repente me hablan y me dicen, pero ya no le quiero poner ningún nombre. Pero mira, cuando la persona tiene que reparar algo, aunque le pongas otro nombre, pero te vas a dar cuenta que algo se va a parecer, ¿sí? A lo mejor se parece físicamente o nacen las fechas de tanto de muerte o de nacimiento, de cumpleaños de la otra persona. Así que no podemos parar tanto esto. O sea, el que viene a cumplir eso lo va a cumplir, pero lo que podemos hacer es de que esa persona no cargue demasiado. Por ejemplo, mira, pasa mucho que cuando un hijo es doble del abuelo o de la abuela, en cierta parte de su vida se va a convertir en digamos, en el papá o la mamá de sus papás. Y entonces está a cargo de sus papás como si fuera él el papá. Entonces, está descompensado ya ese hijo, eso lo podemos ver también en las constelaciones familiares, que el hijo no está acomodado como hijo, sino más bien está acomodado como el abuelo. Y al momento de ser así, hay muchas cargas que puede estar, o muchos bloqueos que puede estar teniendo en su vida. Por ejemplo, ese hijo que está acomodado como abuelo, lo más seguro es que no pueda recibir o no sepa recibir, porque el hijo recibe del padre, ¿sí? Pero cuando está acomodado como el papá de su papá, ¿sí? Ese tiene como la obligación de dar. Y ese dar es darle a todo mundo, no nada más a sus papás, sino a todo mundo dar y quedarse sin nada a él y no saber recibir. Mucha gente que no sabe recibir ni cumplidos, por ejemplo. Le dices, oye, estás más delgado, estás más guapo, y luego dicen, no, realmente no, hasta me siento más mal o más viejo. Así hay gente que no sabe recibir. Y cuando lo revisamos en constelación o lo revisamos en transgeneracional, te das cuenta que está acomodado de una manera no tan propicia para un hijo. No sé si me explico con esta forma de decírtelo. Sí, Yadi, aquí en esto que nos compartes, ¿cuál es lo ideal o la investigación o cómo podemos hacer ese descubrimiento al momento de conocer más acerca de mis abuelos? ¿O tendría que ser de mis tatarabuelos o de mis bisabuelos? ¿Hasta qué generación podemos descubrir? Lo mejor es hasta bisabuelos, abuelos. Porque acuérdate que incluso eso que se dice en la Biblia y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación. Haz de cuenta que se cumple como tal, porque también es una lealtad y una creencia que está impuesta en nosotros. Sí. Entonces, con que sepamos la vida de los abuelos y de ser posible los bisabuelos nos ayuda mucho. Ahora, también es algo importantísimo ver simplemente cómo está tu vida. Sí. Y cómo está tu vida, qué cosas ha estado pasando desde ahorita en el presente y luego te vas a la adolescencia, a la niñez, qué pasaba con papá y mamá. Todo eso
también nos puede ayudar a resolver la lealtad familiar o el contrato familiar. Así que siempre hay herramientas, aunque no sepamos nada. Hay mucha gente que de repente dice, oye, yo no tengo ni contacto con la familia de mi papá ni con la familia de mi mamá y no sé nada. No pasa nada, hay maneras de saberlo, porque como estamos en esa repetición constante de cosas, seguramente tus abuelos, tus bisabuelos vivieron lo mismo en alguna polaridad de lo tuyo. Cuando me refiero a polaridad es exactamente igual que tú o exactamente todo lo contrario, pero exageradamente, ¿sí? Claro, Exageradamente lo que tú estás viviendo. Lo que tú estás viviendo también influye lo que vivió tu mamá al momento de llevar ese proceso del embarazo. Exactamente, sí. A eso nosotros le llamamos proyecto sentido. Todo eso que pasa durante el embarazo y los primeros 3 años de vida del niño o de la niña influye también muchísimo. Sabes que también es un contrato o una lealtad, se podríamos decir, familiar. Sí. Imagínate que papá y mamá querían un niño y tú eres niña. Entonces, ¿qué pasa con tu vida de adulta? Muy probablemente, desde niña, estuviste siendo un poquito más masculina, digamos, no hablando de otras cosas, sino como más ruda en tus juegos, como para querer inconscientemente ser el niño que esperaban mamá y papá. Pero eso sigues creciendo y después te encuentras con hombres que son más femeninos o que no te van a aportar o que no te van a dar por ejemplo, tú eres la que lleva más la carga económica de la casa, todo este tipo de cosas. Y cuando haces conciencia y dices, bueno, a ver, ¿por qué? Porque no todos los hombres son iguales, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó y resulta que sí, muy probablemente papá y mamá querían un niño. Ahora, y ahí esa es una lealtad que podemos eliminar fácilmente. Cuando buscas tu misión en la vida, que comentas esto de ver qué es lo que me pasa, identificar nuestras emociones, también es una técnica para ayudarnos a encontrar ese aspecto de nuestras vidas que no ha sido resuelto. Por supuesto que sí, porque también entre las lealtades familiares está la parte en donde dicen, por ejemplo, aquí todos somos doctores y nadie puede dejar de ser doctor. Aquí todos son abogados y nadie puede dejar de ser abogado. Entonces, desde ahí estás dejando de hacer lo que tú venías a hacer en este mundo, ¿no? Entonces, están las creencias, las lealtades, y todo esto es inconsciente, de verdad. O sea, al momento de que te echas un clavado en ti, en tu interior, ahí te vas dando cuenta que no te gusta tanto eso, pero es una imposición. Ahora, no es una imposición de tiranía de la familia, no, casi siempre son creencias y es mala información que llegó de una forma que no estaba tan correcta, porque cuando nos damos cuenta al trabajar el transgeneracional, el árbol genealógico, te das cuenta que esas personas tampoco fueron felices. Entonces, esa es la parte, es la parte de poder identificar en qué no fueron felices para que tú logres y a través de ti que ellos también se liberen y puedan ser felices también, la partecita del ADN de ellos que vive en ti, que sea feliz, ¿no? Este término que se ha utilizado mucho sobre repetir patrones, ¿también tiene algo que ver con la historia familiar? Sí, definitivamente, porque es que así nos criaron, entonces esto se hace así y de esta manera no te puedes salir, ¿no? Sí. Y cuando tú ves y dices, espérame, pero acá con mi amiga fulana pasaron otras cosas y con esta otra persona tal, ahí es donde te vas dando cuenta de que algo no está completamente bien. Sí. Y como te digo, solamente es por la misma lealtad de amor y heredamos absolutamente todo, no nada más heredamos el ADN como nos lo dicen, ¿no? Claro. Pero también podemos transformarlo, que eso es cada vez lo mejor que podemos hacer, ¿no? Claro, identificarlo, transformarlo y que sea de gran beneficio para nuestras vidas, Yadi. Pero mira, vamos a una pausa y seguimos platicando sobre este tema y que nos puedas compartir algún ejercicio para saber si nosotros lo podemos hacer en casa y desbloquear
Ya nos dijo, antes de irnos a la pausa, de qué se trata y en qué consiste. Yadi, pero ¿qué podemos hacer en esta época navideña, en diciembre, cuando queremos hacer este cierre y queremos iniciar el año de la mejor manera? ¿Qué nos puedes recomendar para este desbloqueo y para poder transformar nuestra historia? Muy bien, Laura, fíjate que podemos aprovechar perfectamente esta fecha, aunque nos vayamos a reunir poquita gente, Sí. porque es una fecha donde también se hablan mucho de los recuerdos y se habla mucho de las personas que ya no están. Entonces, estar como muy atentos oyendo historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, preguntar a alguien si sabe un poco más, sobre todo si ya oíste en el corte anterior y algo te hizo clic, ¿no? Sí. Si dices, oye, es que yo me llamo igual que la abuelita o mi hijo se llama también igual, entonces voy a averiguar un poquito más. O nací en la misma fecha de muerte de alguien, ¿no? Ujú. Entonces, averiguar un poco más, eso siempre, siempre nos va a ayudar. Y también podemos aprovechar la misma fecha para regresar esos contratos o lealtades familiares. Se pueden hacer algo que llamamos como un ritual o como un acto de psicomagia. Ujú. Esta parte es muy importante porque a nuestro inconsciente le encantan los rituales, entonces es muy, muy importante para él hacer como algo muy físico. Digamos, por ejemplo, te explico, por ejemplo, cuando van a bautizar a un niño, pues tiene que ver todo el show, ¿no? De que le ponen el agua, de que la iglesia, de que los padrinos, todo eso es un ritual para que nuestro inconsciente entienda de que ya lo bautizaron, o cuando nos casamos, ¿no? Que firmamos el papel, porque es importante firmar el papel o que te pongan el anillo, es súper importante para nuestro inconsciente y sentir que realmente estás casada, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es cargar un regalo que ya de por sí das regalos en Navidad, entonces Ajá. no va a ser como muy sorprendente de que le lleves un regalo a alguien. Incluso puedes llevarle un regalo a tu mamá y a tu papá si ya identificaste de que a lo mejor ellos querían un niño y tú eres Sí. una niña. O ellos querían que fueras doctor y realmente no quieres ser doctor. Ujú. Entonces, cuando estás preparando ese regalo, tú vas a estar pensando y vas a estar pensando que lo estás regresando ahí en ese regalo. Es un regalo que a ellos les guste, cualquier cosa puedes comprar, Ujú. ¿sí? Entonces, pero tú al momento de prepararlo, le pones toda esa intención de aquí les regreso todo. No les vas a decir nada a ellos, simplemente en el regalo. Y cuando tú lo entregues, tu inconsciente va a entender que estás entregando eso que ya no te hace feliz, ¿no? No importa, Yadi, que todavía no identifiquemos cuál pudo haber sido la causa. No, no importa. O sea, pero por ejemplo, si tú dices, de veras estoy muy bloqueada en el dinero y Ujú. creo que sí es eso, o sea, es que es porque se me hace que sí querían niño, ¿no? Sí. Entonces, bueno, les regreso. Yo no sé si mis papás tenían una necesidad exagerada de tener un niño Ujú. o por obligación y lealtad otra vez, ¿no? Porque imagínate que el abuelo quería el niño y entonces yo Sí. le quería dar el niño que sea el primer hijo del nieto o X, ¿no? Entonces, no importa que no sepamos eso, o sea, tú simplemente lo regresas con todo, la verdad es que es con amor, no es a través del odio o de rencor, de que por Ujú. culpa de ustedes estoy mal, Sí. ¿no? Tienes que darte cuenta de que es por simple lealtad, aquí están las lealtades, aquí están los compromisos, aquí está todo eso que no me está dejando ser feliz. No les va a pasar nada a ellos, ¿eh? El que le regreses todo eso. ¿Cómo lo podemos hacer, Yadi? A lo mejor en alguna carta, no sé si por la mañana antes de entregarlo. ¿Cómo podemos hacer esta dinámica que nos compartes? Pues como te digo, por ejemplo, un regalo, Ujú. cuando tú estás arreglando el regalo, ahí estás Sí. energetizándolo y estás, o sea, con tu misma intención, nada más. No es necesario hacer más ni decírselos a ellos, ¿ok? Ujú. Porque tampoco es momento para enemistarse con nadie, Claro. ¿sí? Simplemente ten el regalo y ahí estoy proyectando yo que te lo estoy entregando. Ajá. Con cartas también es bueno trabajar, ¿sí? Pero eso es acá en la intimidad de tu casa. Tú escribes una carta donde dices, ya me di cuenta, o la verdad es que ya no quiero esto, yo no sé a quién le pertenece esto, pero sí
es importante que como yo no soy feliz, seguramente ustedes tampoco fueron felices y entonces por lo tanto regreso esta situación o este contrato o esta lealtad que no me está sirviendo. Al final de cuentas, la vas a romper, la vas a quemar, o sea, vas a hacer lo que quieras con esa carta, no se la vas a decir a nadie, pero tu inconsciente sí se va a dar cuenta de que ya estás rompiendo con eso y eso es lo más importante para nosotros. Sí, vamos a ver algún beneficio posteriormente después de hacer esta práctica. Quizás si no podamos identificar alguna situación, ya sea económica, personal, profesional o en pareja, después de hacer esto, ¿cómo nos vamos a sentir? Va a haber una liberación, o sea, definitivamente te sientes con menos carga, como si realmente hubieras estado cargando algo, ¿eh? Realmente cuando hacemos esto, y yo lo hago en mi consulta, de entregar programas inconscientes, la gente dice, no sabes, o sea, siento que me quité algo de aquí de encima, Sí. se siente. Y otra es que toda la demás gente a tu alrededor empieza a notar que hay algo en ti, hay algún cambio. De hecho, hasta te dicen, no sé qué es, pero te ves más bonita o te ves más alegre o algo empieza a notarse. También, y es importante que les diga, que también puede pasar que al principio la demás parte de la familia se empiece a enojar contigo porque te ven más libre. Y también se enojan inconscientemente, ¿eh? O sea, es inconsciente también el enojo que ellos sienten, pero sienten como que hay algo ahí que no está bien. Se está saliendo de este lazo familiar que tenemos todos, ¿no? Y sí puede generar conflictos. Es importante que lo sepas, pero después regresan las cosas a la normalidad. Precisamente porque estamos acostumbrados a que no nos gustan los cambios. Exactamente, ¿no? Y además que realmente cuando alguien, y mira que ha pasado con muchos clientes que yo tengo, de que dicen, es que empiezo a preguntar y me dicen, cállate, ya no busques, ya no investigues, Sí. ya deja las cosas así. Entonces sí genera mucho miedo de empezar a sacar la información. Claro. Muchísimas gracias, Yadi, por haber estado hoy con nosotros. Seguramente con esta práctica iniciaremos mejor el año, nos sentiremos un poco mejor. Gracias por estar con nosotros. Compártenos tus redes. Claro que sí. Mis redes sociales son Centro de Bienestar Adricare, con Y y con K, y Yadi Martínez. Ahí me pueden estar encontrando en todas las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto vamos a un corte y enseguida volvemos.